de una virtud que es el coraje, muy importante en nuestra vida. A veces no la conocemos, la importancia que tiene, y no comprendemos lo que es el coraje. ¿Y quién mejor que el guía de la humanidad, el ser que vino a enseñarnos esta y todas las virtudes, que es el Maestro Jesús, para nosotros aprender, evolucionar y ir buscando nuestra perfección? Y acá les presento unas imágenes y quiero que las vean y que me vayan opinando cuál de ellas creen o cuál de ellas que representa al coraje. A ver, ¿alguna de ellas? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Ninguna? ¿Una? ¿Ah? Ya, bueno, vamos a ver. No fue a propósito, no me voy a caer. Bueno, entonces vamos a ver justamente, y sirven estas imágenes para estudiar una diferencia en lo que es temeridad y coraje, ¿no? Y la temeridad es el accionar irreflexivo que conduce a exponerse a peligros que pudieron evitarse, por lo que es un defecto y no es una virtud. Esta acción irresponsable no pasa de ser un desequilibrio del comportamiento y una desarmonía de la emoción, porque estos ejemplos definitivamente no traen serenidad, no traen paz, y el hecho de arriesgar la vida, el hecho de ser violento, no tienen nada que ver con la virtud del coraje. ¿Qué es el coraje entonces? El coraje alude al sentimiento que se refugia en el corazón, de lanzarse hacia una empresa que mueve las emociones y las pasiones, haciendo un esfuerzo y venciendo los miedos, aunque se los tengan. Porque el que tiene coraje, o el que capaz, no necesariamente es que no tenga miedo, sino que es capaz de superar ese miedo que a veces nos paraliza y no nos deja hacer las acciones, ¿no? Como estaba contando desde Isabel, el manejar este centro espíritu y a veces meternos en situaciones que son para avanzar, para progresar, lo hacemos con coraje, porque a veces tenemos miedo a hacer cambios, pero aún así los tenemos que hacer porque tenemos fe. Y eso vamos a ver que justamente el coraje y la fe se relacionan mucho. Y Joana de Ángelis, nuestra mentora, nos amplifica un poco estos conceptos. El hombre con coraje espera, confía y actúa en el momento apropiado. O sea, como vemos, el confiar está relacionado con la fe, que nos da la seguridad, y actúa en el momento apropiado, o sea, serenidad para saber cuándo actuamos, porque el coraje no es una acción violenta, es una actitud que tenemos que tener hacia la vida. El temerario es, por el contrario, precipitado, irresponsable y carece de piedad, como hemos visto en las diapositivas, ¿no? Carece de piedad también porque hemos visto en esa foto que salía de duelo, me interesa por el orgullo, voy la temeridad y no me importa. Normalmente, y todo lo que es relativo a actos de guerra y todo, carecen de piedad, ¿no? Y no son necesariamente, obviamente que en la guerra también sí ha habido actos de coraje, pero muchos son actos de temeridad.
¿Y cómo era el coraje de Jesús? Jesús vivió todo su pasaje viviendo, desafiando constantes situaciones difíciles. Lo de Jesús no fue nada fácil, y desde que se propuso venir a la tierra, ya el hecho de venir de un mundo de espiritualidad pura a sumergirse a este planeta Tierra, empezó su desafío muy duro, porque un espíritu puro venir a un planeta como nuestro ya de por sí es un sacrificio bien grande, bien grande. Quizás no tengamos ahorita ni idea de lo que es, pero les aseguro que es uno de los mayores actos de amor que el Maestro ha tenido con nosotros. El Maestro Jesús lucha continua y firme a favor del bien, siempre, en todo su accionar, y la continuidad y la firmeza, justamente esa perseverancia es la que da el coraje, porque nosotros podemos iniciar una acción bien, pero si nos desanimamos al primer obstáculo, el coraje justamente tiene que ver con la perseverancia, con seguir adelante. Me caigo, me paro y sigo adelante. Tuvo que tener mucho coraje para dar el mensaje, para hacer conocer la verdad y liberar conciencias, porque Jesús vino a hablar sobre el reino de Dios, sobre amar al prójimo como a sí mismo, a cambiar aparentemente esos conceptos donde todos los fariseos y todo no les convenía, porque les quitaba poder, y él justamente tuvo que tener esa valentía de cambiar los conceptos. No vino a transgredir la ley, pero sí a cambiar la forma de interpretarlos. Jesús nunca aceptó el crimen disfrazado de legalidad, nunca. Fue firme en siempre en defender, no aceptaba como decimos ahora, que nos hacemos de la vista gorda, no. Él de frente te agarraba y te decía, esto está mal, y con la mirada creo que nada más te da su disconformidad. Nunca aceptó la arrogancia enmascarada de humildad. Y esto se da mucho con las vivencias de lo que estamos pasando hoy en día, de lo que estamos viendo en la actualidad. Nunca aceptó tampoco la injusticia apoyada por los poderosos. La hipocresía disfrazada de honestidad. Todo esto estamos viéndolo hoy en día. Jesús siempre, nunca aceptó esto, nunca dejaba pasar eso. Nunca aceptaba tampoco la indiscriminación de cualquier tipo, y eso lo vamos a ver con ejemplos. Defendió el valor del samaritano ante los sacerdotes, levitas y fariseos presuntuosos. Jesús, porque en este caso los samaritanos eran vistos como personas, digamos, de bajo nivel, poco moral, y él ante los fariseos los cuadró y les habló justamente de que no interesa de dónde venga la persona, sino lo que interesa es su comportamiento, su actitud, y los cayó por cuando ellos comenzaron a hablar mal de los samaritanos. Y les dijo, lo que interesa es el ejemplo. Digan ustedes quién es el que se comportó bien con el prójimo. Los obligó a decir que el samaritano. Y este pasaje también se debe acordar, apoyó con naturalidad y ternura a la mujer pecadora. Cuando se puso enfrente de toda la turba que ya estaba por apedrear a esa mujer que había cometido una infidelidad, y serenamente, tranquilamente, agarró y dijo, a ver, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo hizo en forma serena, con la autoridad moral que tenía. Y simplemente nadie pudo
nadie pudo ante su conciencia tirar esa primera piedra. Se convirtió en la voz de los humildes, olvidados que no tenían ni derechos ni apoyos, porque Jesús paraba más con la gente humilde, ¿no? Con la gente necesitada, porque sí, como decían los sanos, no necesitan los doctores. Convivió con las personas de mala vida, sin miedo a contagiarse ni a las críticas, ¿no? Cómo apoyaba a los leprosos, sin miedo a contagiarse, y cómo nosotros a veces tenemos el qué dirán y todo, no hago esto porque si me ven, o ayudo a tal persona si me ven con él. Jesús no le importaba eso, él tenía el coraje de hacer lo correcto, el bien, sin importar la crítica de los demás. Y esas cosas que a veces nosotros todavía no tenemos. Su palabra era suave con los sufridores, pero contundente y viril ante los perversos y aduladores. Nunca negoció favores ni le preocupó perder la vida. O sea, negoció favores, el tema de los jueces. No se preocupó perder la vida, porque obviamente el Maestro Jesús, más que todos nosotros, sabía perfectamente la inmortalidad del alma. Además, finalmente vivió y actuó con firmeza, sin subterfugios, manteniendo un solo comportamiento, el de la fidelidad a Dios, y nada lo desvió de esto, absolutamente nada. Entonces, hemos visto cómo el Maestro Jesús, en sus 3 años que hizo de vida para predicar el Evangelio, cómo nos dio esa muestra de coraje. Ahora vamos a ver cómo debemos nosotros aprovechar esos conocimientos, pero hay una diferencia que le voy a explicar entre Jesús y nosotros. Bueno, una gran diferencia, ¿no? Es cómo actuar. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Búscalo y apóyate en él. En caso de duda de cómo actuar, piensa en cómo Jesús actuaría. Esto es bien sabio, pero no vayan a ser como un señor que se encuentra una billetera, agarra la billetera y había 300 soles en la billetera y se pone a meditar. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Y se fue a la esquina y se compró vino. Lo compró el vino, entonces eso está mal. Él se refería, obviamente nos referimos simplemente a cómo Jesús actuaría en todos sus valores morales, ¿no? Ante el temor piensa en él y reflexiona con tranquilidad, tomando su ejemplo de coraje, ¿no? Porque nosotros es natural tener miedo. El miedo es una emoción básica que viene del primitivismo, pero pasado cierto límite es dañino porque nos paraliza a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ante el temor a hacer algo bueno, ¿no? Pensemos en él y quizás celebrar una oración a nuestro Espíritu Protector para que nos dé fuerzas de seguir adelante y no paralizarnos, ¿no? Y a eso me refería, ¿cómo debe ser nuestro coraje? Jesús obviamente era un espíritu puro, o sea, no tenía ninguna imperfección. Él no tenía por qué venir a la tierra, a este mundo de expiaciones y pruebas. Nosotros, aparte de los ejemplos de la actitud de cómo Jesús actuaba, tenemos un tema de imperfección. Somos todavía muy imperfectos y tenemos muchas debilidades y tenemos muchas malas tendencias, y esa es la diferencia que les hablaba con Jesús. Por tanto, también
aparte de ese coraje que nos ha enseñado Jesús, también tenemos que tener un coraje contra esas imperfecciones que tenemos. Por eso, no te escondas ni justifiques, porque para justificarnos somos campeones. Y todo siempre, no porque cuando hacemos algo malo, nos justificamos. O sea, no somos capaces todavía de tener el coraje de decir, me equivoqué, voy a esforzarme más para no volver a cometer este error. Autoanalízate sin miedo, y la doctrina siempre nos habla de esto, de este conocimiento. En la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, ¿no? ¿De qué forma podemos mejorarnos? Y los espíritus responden. Un sabio de la humanidad ya lo dijo: conócete a ti mismo, analízate, autoanalízate sin miedo. Y sin miedo significa que tenemos que aceptar que somos imperfectos, y no con culpa, sino con la finalidad de comenzar a cambiar poco a poco justamente estas imperfecciones, ¿no? Nos es difícil reconocernos y mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que vencer el miedo, la inestabilidad y el sufrimiento moral y físico, porque en esta tierra de expiación y pruebas tenemos y pasamos por muchos miedos, ya hablamos, pero también pasamos por muchos temas físicos. Nos da miedo las enfermedades, los sufrimientos morales, como hablaba Isabel, las pérdidas, digamos, por ejemplo, de seres queridos. Cómo tener el coraje de enfrentar y levantarnos y superarnos de esas pruebas. Enfrenta con naturalidad tus límites y angustias. También, como debe ser nuestro coraje, ante el fracaso no repitas el error y no te quedes en el arrepentimiento y la depresión. Eso el arrepentimiento cumple una función de darnos cuenta de que hemos errado, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ser activos en justamente aplicar los conocimientos que tenemos, tenemos apoyos espirituales donde lo busquemos, libros, centro espírita, evangelio, pases, agua fluidificada, pero tenemos que seguir adelante, Nunca temas a nadie, porque no es superior ni vale menos que tú, pero sí respeta sus conquistas y toma el buen ejemplo. Hay personas que tienen miedo de hablar con personas, digamos, de jerarquía social, social, más elevadas, pero no hay por qué hacerlo. Todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor ante Dios y ante las personas también, ¿no? Y lo que sí, hay que hablar con respeto, ¿no? Y sobre todo tratar de respetar y seguir los buenos ejemplos de las personas que valen la pena. Para ir resumiendo, Joana de Ángeles, nuestra mentora en el libro Vida Feliz, nos complementa también como resumen esto. El verdadero coraje es demostrado por la manera como se enfrenta a la batalla de la vida, en el diario vivir. El coraje es constante y calmado, lúcido y creativo para salir de los problemas. Nace de la fe, porque necesitamos confianza. Sabe lo que desea y se empeña para conseguirlo. Enfrenta obstáculos sin debilitarse y resiste el tiempo sin perder valor, porque estamos en un mundo de muchas pruebas y muchas expiaciones, y hemos cometido muchos errores, y por la ley de causa-efecto vamos a sufrir, enfrentar esos obstáculos que nos da la vida, y tenemos que enfrentarlos con coraje. Coraje es una virtud. Como virtud no se consigue simplemente por el hecho de escuchar esta charla. Es como todo,
es cuestión de ir poco a poco, tratando de ejercitarlo. Y siempre el espiritismo, la invitación es de empezar hoy este trabajo con coraje de analizarnos, de cambiar estas imperfecciones y de ser mañana un poquito mejor de lo que somos hoy. Gracias.